Hola, buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Nueva vez por aquí con ustedes, Yubelice Corsino Ross, con la Biblia en la mano, con un nuevo capítulo de la Biblia, esperando que sea de agrado y de bendición para ustedes. Estamos aquí con amor, con mucho deseo de hablar de la palabra de Dios para compartirla con ustedes, esperando que sea de su agrado, mis hermanos. Quedamos que en Génesis 34, Jacob había visto el desastre que habían hecho sus hijos y que ahora él clamaba al Dios que le había ayudado tiempos atrás. Y vemos que algo que hizo su hija o que él permitió que su hija hiciera fuera que se mezclara con el pueblo común, con ese pueblo que no tenía nada que ver con ello. El Señor dice que nosotros somos un pueblo singular, un pueblo apartado, y eso tenía que saber y entender Jacob. Pero nosotros los seres humanos nos tienen que estar pasando cosas para irnos dando cuenta la magnitud del compromiso que tenemos con Dios. Aquí su hija se mezcló con este pueblo, con las hijas de este pueblo, y mira lo que terminó pasando, donde ella fue violada y fue maltratada por uno de ese pueblo. Y vemos lo que sus hermanos terminaron haciendo, cometiendo un desastre en la vida de estas personas, ya que uno engañaban al otro. Y cada uno estaba llamando por su objetivo, ¿no? El pueblo cananeo, los jebeos, querían atraerlo a ellos, quedarse con sus mujeres, pero al mismo tiempo con su fortuna, con su dinero, con sus bienes, con sus ganados. Y los hijos de Jacob le hicieron creer que sí, pero era para ellos también vengarse de ellos y al mismo tiempo quedarse también con sus bienes, con sus ganados, con sus mujeres y sus niños, que al final ellos fueron los que lo lograron. Y vemos que todo esto, de la manera que ellos lo hicieron, no estuvo de acuerdo Jacob su padre, porque ya Jacob tenía un corazón que le pertenecía a Dios y era un hombre que andaba de manera correcta y quería hacer todo lo correcto porque él sabía cómo Dios bendecía cuando estábamos andando correctamente delante de él. Empezamos entonces en el capítulo 35, viendo que lo que pasó después, cómo Jacob aclama a su Dios verdadero y Dios viene y lo bendice. Y le da una carta de ruta, es una salida por donde podían salir de ese pueblo que estaban allí atados prácticamente, no podían salir de allí, estaban enceronados por los otros pueblos y sabían ya lo que había pasado ahí dentro, cómo este pueblo pequeño, solo, había ido a abusar, había hecho esa masacre dentro de los hijos de los cananeos, de los jebeos, y aquí ya los otros pueblos iban a tomar represalia contra el pueblo o contra los hijos de Jacob. Dice aquí, dijo Dios a Jacob, empezando el capítulo 35, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Es decir, el Señor se le aparece en el momento justo, le habla en el momento justo, cuando él ve que Jacob está en su peor momento, lleno de angustia y desesperación, porque sabe que va a desaparecer en medio de este pueblo, tanto él como sus hijos, por la barbarie que habían cometido sus hijos. Entonces Dios se le aparece, entonces Jacob dijo a sus familias y a todo lo que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos. ¿Por qué Jacob decidió hacer esto? Bueno, porque recuérdense que él había llegado con sus hijos pequeños a Siquén, al pueblo de Hamor, estos príncipes. Y resulta que allí ellos se habían pervertido todavía aún más. Ellos habían venido donde Labán, pero aquí todos sus séquito, sus mujeres, todos se habían contaminado aún más viendo, porque ellos allí duraron muchos años, porque allí se hicieron hombres los hijos de Jacob y allí Dina se hizo jovencita. Entonces, obvio que allí ellos duraron muchos, muchos años antes de que pasara esta barbarie. Entonces, él vio cómo ellos estaban llenos de oro, tenían aretes, brazaletes y todas estas cosas que es lo que se le dice los dioses ajenos, ¿no? Que a los cuales las personas adoran cuando están llenos de todas estos elementos que adornan al hombre y a la mujer.
Dice, quítense todos esos dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiad y mudad vuestros vestidos, porque se estaban vistiendo y ya sus vidas estaban muy parecidas a la vida habitual que llevaban en medio de esos pueblos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Le dice él a todo su pueblo, a todos sus hijos y a todos sus sirvientes. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Es decir, que para que Dios pudiera actuar a favor de Jacob, ellos tenían que limpiarse de todo aquello que habían aprendido en ese pueblo, de todo aquello que ellos habían adquirido, la costumbre y la cultura de esos pueblos donde ellos estaban, que se le ve que lo habían llevado a situaciones vergonzosas delante de Dios. Se ve aquí que Dios habló con Jacob, pero también le mostró lo que estaba pasando dentro, de manera interna, dentro de su pueblo, con todos estos joyales y toda esta ornamenta y todas estas vestiduras, ya que habían perdido el sentido de quién era el Dios grande y poderoso, y la condición para ellos salir de allí, ellos tenían que quitar todo eso y dejarlo ahí mismo enterrado, porque eran los dioses ajenos que ellos habían adquirido en ese pueblo. Y si salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus derredores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Es decir, que allí los pueblos aledaños, cananeos, igual como los jebeos, bueno, pues iban a salir e iban a matar a Jacob y a todos sus hijos. Pero ¿qué hizo el Señor? Que hizo que todos esos pueblos sintieran terror, horror, pánico, miedo, cuando vieran a Jacob salir con toda su manada y toda su trulla de en medio del pueblo de Siquem. Dice, llegó a Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Es decir, en Betel fue donde él hizo el pacto con Dios de darle todos los diezmos de todo lo que él consiguiera si Dios le ayudaba en su vestimenta y en su sustento. Entonces este lugar estaba marcado ya por Jacob hacía muchos años atrás, y ese era el lugar donde Dios quería que él viviera, donde él estuviera, porque allí no había tanta contaminación y allí Jacob podía servirle a Dios de una manera tranquila. Dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Dice, y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Entonces vemos aquí que aquella vez ya el Señor le había quitado el nombre de Jacob y le había puesto el nombre de Israel, cuando él tuvo la lucha aquella noche, que fue cambiado su corazón, fue convertido verdaderamente al Señor, y Esaú también fue transformado por la gracia de Dios. Entonces vemos que aquí, mientras él estuvo en este pueblo, Jacob como que tuvo alguna de conexión con el Señor, y vivían y se adaptaron mucho a la cultura de este pueblo, y por eso terminó pasando lo que pasó en este pueblo con Jacob, con su hija Dina y con sus hijos. Ellos se adaptaron tanto a aquella cultura que ellos permitieron que su hija ya se fuera a mezclar con las hijas del pueblo, y terminó pasando esta consecuencia, la cual le hizo dejar todo tirado y salir corriendo de allí. Y Dios en su misericordia permitió que todo esto pasara, porque el Señor quería mostrarle a Jacob que su vida tiene que ser en dependencia de Él, que su vida tiene que ser guiada por Él, y que su vida tiene que estar en las manos de Él. Vemos aquí que en el versículo 9 del capítulo 35, Él se le aparece otra vez, Él diciéndole que Él era el Dios que lo había vuelto de Padán Aram y lo había bendecido. Dice, y le dijo, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más Jacob. Esta es la segunda vez que vuelve y se lo dice, ¿no, verdad? La primera vez fue aquella vez, muchos años atrás, cuando él venía de la tierra de Padán Aram.
Y ahora vuelve y se lo dice cuando está llegando a la tierra de Betel, cuando salía de la tierra de Siquén, a donde había llegado aquella primera vez con su hermano, de la mano de su hermano Esaú. Dice, tu nombre será Israel, y llamó su nombre Israel. También dijo, Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate y haz una nación en conjunto de naciones, y procederán de ti reyes, saldrán de tus lomos, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, a tu descendencia después de ti la daré la tierra. Y se fue de él el Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella el aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado con él, Betel. Es decir, Jacob llamó el lugar Betel, donde había hablado con Dios. Entonces vemos que lo próximo que sigue, el próximo suceso en este mismo capítulo, es la muerte de Raquel. Recordemos que Raquel era una mujer rebelde, no creía en Dios, creía más en los dioses de sus padres, porque ella se había criado en esa cultura. Dios parece que nunca le llamó la atención, sino que estaba muy enraizada en la cultura de su padre Labán. Recordemos que le llevó sus ídolos, recordemos que ella envidiaba a su hermana a su hermana Lea, recordemos que ella desafió a Dios porque Dios no le dio hijo de una vez, sino que ella empezó a litigar con su marido y a pelear y a decidir por ella misma, que ella fue la primera que decidió de darle su esclava a Jacob, y por medio a ella, que por esa rebeldía de no esperar en el Señor cometió el error de darle esta esclava, y esta mujer terminó teniéndole 2 hijos a Jacob. Y Lea, al ver que su hermana hizo eso, bueno, pues ella hizo lo mismo, pero en realidad quien le abrió la puerta al pecado con referente a su marido fue Raquel. Entonces, como ella, después que salió de la casa de sus padres, se llevó los ídolos de sus padres, bueno, pues el mismo Jacob tiró una maldición sobre ella, sobre quien estén tus ídolos, que muera irremisiblemente delante de nuestros hermanos. Y es lo que vamos a ver aquí. Dice, después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Ella dio a luz aquí de su segundo hijo, de Benjamín. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrá este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, entre comillas está esto, lo llamó Benjamín a su hijo. Dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la mujer con la que Dios había decidido que Jacob hiciera su vida era Lea, la que él no amaba. Aquella mujer que él no amaba, aquella mujer que para él era indiferente, porque la mujer que él amaba era la mujer que más daño de alguna manera le había hecho. Lo hizo sufrir. Él se dio cuenta de que esa mujer, aunque él la amaba mucho, era una mujer rebelde, que no tenía ese amor hacia Dios, que era una mujer que mentía, porque mintió diciéndole a su papá que no se había llevado sus ídolos. Era una mujer envidiosa y era una mujer hacia su hermana, tenía mucha envidia. Y también era una mujer que había desafiado a Dios porque no le había dado hijos como ella quería en su momento. No esperó el momento de Dios, sino el momento en que ella quería, y por eso cometió ese error de darle su sierva a su esposo, teniendo Jacob estos hijos de esta sierva, de esta esclava. Y aquí vemos que hay un simbolismo con estas 2 mujeres que son oficialmente sus esposas, más 2 que son sus esclavas. Debemos de ver esto de manera espiritual y saber que Jacob representa aquí a Jesucristo, así como fue representado por Isaac, y también como el padre Abraham, que era representado por el Dios creador. Vemos aquí que él también es representado por Jesucristo, y él tiene esa mujer que tanto amaba, que al final le salió una mujer rebelde y una mujer que en realidad no amaba a Dios, y que la que él no amaba vino a ser su amada, como dice por ahí
en el capítulo, lo vemos en el libro de Primera de Corintios, creo que donde está, y lo vemos en el libro de Hebreos, donde a la no amada se le llama amada. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, perdón, a la no amada se le llama amada. ¿Por qué? Bueno, porque aquí lo terminamos de ver. Con el tiempo, Jacob se termina dando cuenta que la mujer verdadera que valía la pena era Lea, aquella que él no amaba y que era la que le había dado más hijos, y que su querida y amada Raquel era una mujer que verdaderamente no estaba en sintonía con Dios, que ella estaba pegada a la cultura de sus padres. Él se dio cuenta que aquella maldición, cuando él dijo, en quien encuentre tus ídolos que muera irreversiblemente delante de nosotros, sus hermanos. Entonces, él terminó, me imagino, viendo que su esposa murió porque ella era la que tenía esos ídolos y ella era la que había deshonrado a Dios. Entonces aquí vemos que en el versículo 22 del mismo capítulo 35 empieza el cambio entre los hijos de Jacob y vemos que se hacen cada vez más hombre, cada vez más hombre, cada vez más maduro, y Jacob cada vez más viejo. Dice, los hijos de Jacob, aconteció que cuando moraba Israel en aquellas tierras, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, es decir, ya no es Jacob. Aquí definitivamente el Señor le deja claro a Jacob que ya su nombre no iba a ser Israel, Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Bueno, porque él estaba en Siquén y ahí su vida, él como que medio se despegó del Señor y empezó a tener una cultura de aquel país, y podemos ver cómo todo su séquito, su siervo y sus mismas mujeres estaban llenas de oro y se vestían con esa cultura, y para el Señor ayudarlo cuando estuvo en problema, bueno, pues ellos tuvieron que desataviarse, quitarse todo eso porque estaban en pecado, estaban ligados a una cultura y haciendo una serie de cosas que no tenían nada que ver con el Dios verdadero. Y por eso vemos que al principio del capítulo 35 Dios empieza hablando con Jacob, diciéndole, mira, te voy a sacar de allí, vete a Betel, allí donde te encontré. Y vemos que más adelante en el versículo 9 el Señor le dice, mira, tu nombre es Jacob, pero ya no será más Jacob. ¿Por qué? Porque el Señor quería que a él le quedara claro que su vida tenía que cambiar en todos los aspectos, tenía que cambiar, y que él tenía que empezar a dejarse guiar y obedecer por el mismo Dios creador, aquel que lo había encontrado en Betel, y por eso lo llevó hasta allí, para que él se recordara de dónde venía su vida y gracias a quién él tenía vida. El Señor lo llevó a Betel para que se acordara lo que había sufrido, lo que había pasado y cómo Dios lo bendijo y lo ayudó, y para que él se consagrara de una manera más profunda con el Señor y pudiera ver la gracia y la grandeza de Dios en su vida a través del propósito que le había propuesto a Abraham y al mismo Isaac. Por eso vemos aquí que ya en el versículo 22 del mismo capítulo 35 ya los hijos de él están completamente hombres. Dice, entonces él llegó a saber que Bilha se había acostado, o Rubén se había acostado con Bilha. Dice, y los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Es decir, fueron 6 hijos, y Dina, que fue la 6ª hija, más las 2 hijas de la sierva. Los 2 hijos de la sierva, dice, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpas, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que pasa un problema, y era que Jacob no dejaba evidencia de que él amaba, o dejaba en evidencia claramente que él amaba mucho los hijos de Raquel, su mujer que había muerto. Rubén, de una manera vengativa, si lo podemos decir de alguna manera, él viene y se acuesta con la sierva de Raquel, de la que era la mujer que amaba Jacob, ahora Israel. Él se acostó con esta mujer que también era esposa, era mujer de su padre Israel.
Bueno, pues él quiso como de alguna manera, con una rebelión, él trató de darle a su padre por donde más le dolía. Porque, bueno, porque él estaba muy apegado a los hijos de Raquel y se acostó con la sierva que era de Raquel, que también le había dado a luz 2 hijos a su padre. Y vemos aquí que esto fue un gran dolor de cabeza para Jacob, es decir, para Israel, viendo que su hijo lo había deshonrado haciendo este mal tan grande y había sobre todo pecado contra Dios. Había pecado contra Dios porque en el Levítico vamos a ver que ahí lo dice, que no se debe de llegar ni a la mujer de su padre, ni a las mujer de su padre, ni a la mujer de su hermano, etcétera. Dios ahí ya pone límite en medio de todas estas cosas y ya eso estaba, porque esa ley siempre estuvo. Lo único que no estaba claramente expuesta, y aquí él se da cuenta que su hijo había pecado. Dice muerte de Isaac. Entonces aquí muere Isaac, el padre de Jacob y de Saúl. Dice, después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Entonces, como vemos aquí, que ya aquí Israel ya está bastante mayor, Isaac muere. Ya aquí vamos a ver en el próximo capítulo 36 que se habla de la descendencia de Esaú, ya su descendencia, ya en el capítulo 36 ya Esaú no está, se habla de su descendencia. Y vemos aquí que Dios sigue guiando a Jacob hasta el último día de su vida. Cuando Jacob salió de Siquén, se dio cuenta de su grave error, que fue cuando llegó a este pueblo y permitió que sus allegados, sus familias y sus concubinas, todas se adaptaron mucho al estilo de vida de esos pueblos paganos, llenos de joya y sus vestimentas. Él se dio cuenta, porque Dios permite que a veces pasemos situaciones y Dios nos da lecciones con nuestras propias decisiones. Se fue allí a vivir sin el consentimiento de Dios, él decidió irse a vivir allí. Se fue a la dirección, sí, como él le dijo, de sus padres, y terminó viendo lo que pasó allí en este pueblo, porque él debió mantenerse, aunque estaba en medio del pueblo pagano, pero mantenerse como un pueblo singular. Pero ellos se unieron a estos pueblos, adquirieron su cultura de alguna manera, su hija salió a mezclarse con las hijas de este pueblo y terminó pasando esta situación, la cual vemos que le costó la situación, sus tierras y toda su vida que habían llevado allí. Pero el Señor lo sacó a la luz, a la tierra de Betel, para hablarle a su corazón y acordarle el pacto que él había hecho con él. Mis hermanos, vamos a seguir esa misión que el Señor tiene con nosotros. Vamos a seguir ese pacto, ese principio desde el principio que hemos hecho con Él, y no nos vamos a desviar porque veamos cosas que nos podamos contaminar con el mundo. El mundo siempre nos está llamando con sus elementos y todos sus brillos y todas sus cosas, pero nosotros debemos de estar siempre en comunión con el Señor para mantenernos firmes y sabiendo de que allá afuera no hay nada que nos pertenece, que más bien debemos de seguir la ruta que Dios nos ha trazado para que su propósito se cumpla entre nosotros. Mis hermanos, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, que su Santo Espíritu nos guíe, que Él nos dé su discernimiento para ganar la batalla de cada día y que podamos estar en comunión con Él constante, y cada día ganaremos una nueva victoria. Que Dios sea con cada uno de ustedes, llenándole de paz y de su Santo Espíritu. Hasta una próxima entrega, amigos. Bendiciones.